iniciar con la escuela dominical. Estamos en el Día del Señor 15, que comienza con la pregunta 37. La pregunta 37 es extensa, ¿verdad? Entonces, dudo que vamos a pasar más allá de la pregunta 37 hoy. Así que yo voy a leer la pregunta y juntos vamos a decir la respuesta. Catecismo de Heidelberg, Día del Señor 15, pregunta 37. ¿Qué entiendes por la palabra sufrió? Que todo el tiempo que él vivió en la tierra, pero especialmente al final de su vida, él cargó en cuerpo y alma la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana, a fin de que, por medio del sufrimiento como el único sacrificio expiatorio, pudiera redimir nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y obtener para nosotros la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, aquí está explicando la frase en el credo apostólico que dice que Cristo sufrió o padeció bajo Poncio Pilato, ¿verdad? Y entonces el enfoque aquí es muy estrictamente en sufrió. O sea, que cosas malas le sucedieron al Señor Jesucristo y esas cosas malas le causaron dolor. Y es de notarse que aunque padeció o sufrió bajo Poncio Pilato, sus sufrimientos no comenzaron con Poncio Pilato. Ya había sufrido anteriormente. Bueno, si estuviéramos hablando de cualquier persona, ¿verdad? Y explicamos que sus padres tuvieron que salir de viaje por motivos de una encuesta o de impuestos, ¿verdad? Que tuvo que dar a luz mal hospedada, ¿verdad? En situaciones difíciles, probablemente sin familiares cercanos, muy conocidos alrededor. Diríamos, bueno, esta es una vida que comenzó con sufrimiento. Si el gobierno intentara asesinar al niño recién nacido y mata a unos 20, 30 otros, ¿verdad? Buscándolo a él, pues diríamos que es sufrimiento, ¿verdad? El tener que huir a Egipto, una tierra lejana, una tierra distinta, ¿verdad? Una tierra quizás insegura, pues también es sufrimiento, ¿verdad? Los padres de Jesucristo y él mismo tuvieron que emigrar y cuando regresaron no pudieron ir a su ciudad natal, ¿verdad? Tuvieron que entrar en otro lado. Es una vida que comienza con sufrimiento y los sufrimientos siguen, ¿verdad? No siempre están al mismo nivel intenso, ¿verdad? Fuertísimo, suben y bajan, pero eso es cierto de todos, ¿no? Hay días mejores y días peores, hay días verdaderamente terribles, pero aún antes de comenzar su ministerio, pues aparentemente, ¿verdad? Por el silencio de la Biblia en cuanto al tema, parece que José, su padre adoptivo, falleció. Bueno, después de los 12, pero antes de los 30, porque ya después de los 12 José desaparece. Entonces posiblemente cuando Cristo tuvo 13, 14, 15 años, algo por ahí, pues perdió su papá terrestre, ¿no? El hombre que lo había adoptado, que lo había entrenado, que lo había instruido. Eso es sufrimiento. Además de eso, pues la responsabilidad, los labores, y descubrimos, ¿verdad?, que su familia no le apoyaba. O sea, una vez que él comienza su ministerio, ¿qué hacen? Pues su mamá, sus hermanos dicen, ha perdido su juicio, y lo vienen buscando. En el Evangelio de Juan se nos dice claramente que ni aun sus hermanos creían en él. Bueno, eso también es sufrimiento, porque ya hay malentendidos. O sea, ¿cuánto nos dolería a nosotros si nuestros seres queridos más cercanos dicen, ha perdido el juicio, tenemos que agarrarlo a fuerzas, tenemos que llevarlo, tenemos que encerrarlo, porque ya no es posible tenerle confianza, y nosotros estamos buscando servir a Dios? Eso sería sufrimiento, ¿no? O por otro lado, el sufrimiento de estar en el desierto 40 días sin comer, ¿verdad? Y después sufrió hambre. Y cuando está hambriento, cuando está debilitado de esta manera, viene el diablo para atacarlo.
también es sufrimiento, ¿verdad? ¿Y cómo se enojan con la gente? O sea, en su ciudad quieren llevarlo y quieren aventarlo de una barranca, tan enojados que están con él. Eso es sufrimiento. A mí no me gusta cuando la gente se enoja conmigo, ¿verdad? Yo me siento mal cuando alguien se enoja conmigo. Bueno, de lo que yo sepa, nadie se ha molestado conmigo hasta el punto que buscaron matarme. Pero, o sea, si el nivel simplemente que me griten ya me aflige, ¿cuánto más? Si me quieren matar, ¿cuánto más intentan matarme? Y bueno, luego hubo la oposición, ¿verdad? Los reproches, las mentiras, por Belcebú echa fuera a los demonios. Es una mentira horrible, ¿verdad? Bueno, es mucho sufrimiento. Y luego el sufrimiento físico, digamos, ¿verdad? Estar enseñando horas y horas y horas es desgastante. Y luego se aparta, quiere ir a descansar con sus discípulos y al llegar al lugar de descanso, ahí está otra vez una multitud y los tiene que enseñar y tiene que suplirles la comida, etc. Con razón, ¿verdad? A veces lo encontramos en el barco dormido y ni siquiera se da cuenta de la tormenta, ¿verdad? Hasta que sus discípulos no lo despiertan, porque está completamente agobiado en su trabajo. Bueno, todo eso es sufrimiento. Ahora agreguemos, está predicando, haciendo milagros, y aún así la gente lo deja. Algunos de los que le siguieron ya no le siguieron. Y bueno, en Juan capítulo 6, aparentemente fue la gran mayoría, porque él hasta dice a los 12, ¿ustedes también se irán? O sea, ha dado la apariencia que todo el mundo lo ha abandonado. Bueno, eso es sufrimiento, no solamente por la herida, ¿verdad? Que esta gente no me valora, pero también por qué está sucediendo con mi ministerio. Estoy predicando y las cosas van de mal en peor. Hay menos gente que al principio. Eso es un pesar. Cuando se acerca a Jerusalén y ve que no están, que los residentes, ¿verdad?, no están dispuestos a recibirlo, ¿qué hace? Llora, está sollozando a voz alta, ¿verdad? Aún más que Belén. Es un sufrimiento, ¿verdad? Sufriendo. Todo eso le duele. Y la incomprensión de sus discípulos, o sea, él va rumbo a la muerte. Y si sus discípulos están discutiendo, ¿quién de nosotros va a ser mayor en el reino de los cielos? Qué falta de comprensión, ¿verdad? O sea, al parecer, lo que le ven no les importa, solamente les importa quién toma precedencia en el cielo. Qué locura, ¿verdad? Bueno, todo eso es sufrir, y todo esto antes de llegar con Poncio Pilato. Entonces el catecismo bien dice que todo el tiempo que él vivió en la tierra, pero especialmente al final de su vida, la vida de Cristo fue una vida de sufrimiento. Incluyó otras cosas, ¿verdad? Incluyó el amor de su madre, ¿verdad? Incluyó momentos bonitos de adoración, de aprendizaje, etc. Pero hubo sufrimiento. Y bueno, que el Hijo de Dios sufra no tiene sentido, es inexplicable, si no fuera que sufre en nuestro lugar. Él sufrió lo que sufren los niños cuando tienen hambre, pero no hay nada que pueden hacer para conseguir comida. El sufrimiento de un bebé, ¿verdad? Que le duele la panza, tiene hambre, ¿y qué puede hacer? No se puede mover, no puede caminar, no puede abrir el refri, solamente puede llorar. Cristo sufrió eso. El sufrimiento de los niños cuando los padres cometen un error, ¿verdad? Y justamente son tachados de algo, o una regla, un castigo se aplica incorrectamente. Cristo sufrió eso, ¿verdad? Su mamá le reprendió por estar en el templo, pero era su deber, por ejemplo. No sabemos mucho de su niñez, ¿verdad? Y entonces decir más cosas sería especular. Pero lo que vivieron los seres humanos cotidianos, Cristo lo vivió. Claro, en un buen hogar, pero aún así. Bueno, imagínense, si en su nacimiento, con el deseo de matarles a algunos de ustedes, el gobierno hubiera masacrado unos 20, 30 otros niños
años. Posteriormente, cuando eso se les cuenta, ¿cómo se van a sentir? Pues se van a sentir feo, ¿verdad? Es difícil llevar la culpa de que yo sobreviví y estos otros no. Eso también es sufrimiento. Sí, papá. Pastor, ¿tú crees que, por ejemplo, como en Asia, en África, la gente se muere de hambre? En el pueblo judío, durante la infancia de Jesús, hubieron tiempos en que su familia pasaba sin comer. Bueno, supongo que los dones de los magos, ¿verdad? Que vinieron, ayudaron con eso, ¿verdad? Porque trajeron elementos preciosos, ¿verdad? Y supongo que de eso vivieron en Egipto, ¿verdad? No recuerdo que haya habido escasez general en esa zona en esos tiempos, pero no es imposible, ¿verdad? Y bueno, de viaje, ¿verdad? A Egipto, de regreso a Egipto, supongo fue difícil, ¿verdad? Posiblemente sí padeció hambre. Y bueno, obviamente en el desierto padeció hambre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, o sea, la pobreza es un sufrimiento, pues Cristo lo vivió. De hecho, Él dice, yo no tengo dónde acostar mi cabeza. No, ya no tenía posesiones propias, ¿verdad? O bueno, su ropa. Ironía, el rey del mundo, el rey del universo. Correcto. Pero eso enseña que eso no es lo más importante. Claro, claro. Quizás en esto es como la semana pasada que en el anterior, que cuando nos dice que no pecó y lo que comentaba usted que decía el pastor, no pecó ni con lo que estás pensando, ¿verdad? Porque algunos preguntan, ¿sufrió? Pero por ejemplo, tal vez dicen, hay algunos dicen que han sufrido más o cosas así, y no sé, ¿verdad? Quizás, como dice ahorita, fue el ejemplo de un niño en África que quizás también han sufrido, bebés han sufrido, sufren ahorita actualmente, pero tal vez no se enfoca tanto en decir el grado de sufrimiento. Correcto, sí. O sea, la intención no es decir, no habría manera de empeorar el sufrimiento. O sea, el Señor Jesucristo no fue torturado como bebé, ¿verdad? Que le quitaron piezas de su carne y etcétera, ¿no? Pero, o sea, donde el sufrimiento de Cristo es sin igual, es obviamente en la cruz. Y no porque otros no hayan sido crucificados, pero porque Él muere bajo la ira de Dios. O sea, ese es el elemento donde no hay comparación, ¿verdad? Y donde Cristo está sufriendo sin culpa propia, sin la insensibilidad que puede producir el pecado, porque el pecado nos endurece, pero Cristo no tenía nada endurecido de su corazón, ¿verdad? Porque siempre había vivido en comunión con su Padre. No estaba acostumbrado, nosotros estamos acostumbrados a sentirnos lejanos del Señor, ¿verdad? Y por nuestra propia culpa mayormente. Pero Cristo nunca lo había experimentado. Entonces se imaginan el golpe que eso es, mucho más severo de lo que experimentamos nosotros, correcto. Pero el punto aquí es que todo el tiempo que Él vivió, no digo que sufrimiento sin ninguna otra cosa, pero sí sufrimiento desde el mero principio. Ahora, agrega especialmente al final de su vida, bueno, especialmente al final de su vida, porque las cosas están llegando al punto máximo, ¿verdad? Va a experimentar la ira de Dios y va a morir. Y ya más de eso no hay. Es el colmo de todo sufrimiento, ¿verdad? Entonces, vemos un patrón de sufrimiento que comienza, pero que intensifica con el lapso de los años, ¿verdad? Hasta llegar a ese momento del final de su vida, cuando Él cargó en cuerpo y alma la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana. Y ahí normalmente, hermanos, pensamos, o sea, fue condenado por el juez, ¿verdad? Por Poncio Pilato, fue azotado, le pusieron su corona de espinas, tuvo que cargar su cruz, ¿verdad? Y no pudo cargarlo hasta el destino final, fue clavado en la cruz. Pero cuando se derramó la ira de Dios, pues normalmente pensamos que no fue al comienzo de la crucifixión, sino después de haber estado ahí colgando cierto tiempo, cuando se oscureció el sol. ¿Y por qué lo tomamos así? Bueno, por dos motivos. Uno,
que solamente Dios puede oscurecer el sol, ¿verdad? Y entonces esa es una señal muy clara. Cristo ha estado experimentando la ira del ser humano, pero cuando se oscurece el sol, eso ya va más allá de lo que puede lograr el ser humano, eso ya es Dios. Y el segundo motivo es que en la Biblia la oscuridad muchas veces se usa como señal o símbolo del juicio, ¿verdad? Y entonces, o sea, hasta ese momento Cristo está sufriendo por la malicia humana, pero cuando se oscurece el sol, ahora comienza a sufrir por la ira divina. Separación. Y eso ya es, o sea, eso ya es estar en el infierno, en efecto, ¿verdad? Porque ¿qué es el infierno? Pues es la ira de Dios. Y entonces podríamos decir que en la cruz el infierno vino a Jesucristo. Ahí es donde Él experimentó. Ajá. Una ocasión leí en relación con lo que dices, Pastor, que en realidad el sufrimiento más grande, incluso a nivel humano, es la separación de alguien a quien realmente amas, ¿no? Y claro, no queremos decir que el sufrimiento de Cristo pues simplemente es superlativo del sufrimiento humano, pero es algo completamente diferente, es divino. Pero si reflexionamos en la perfecta unión y compañerismo que hay entre el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo desde toda la eternidad, y separarse, Correcto. o sea, es Sí. algo que no, o sea, no lo Sí. podemos imaginar, ¿verdad? Al menos a nivel humano, Correcto. cuando realmente amas a alguien y la persona se va, o sea, hay un sentimiento, ¿verdad? Sí. O sea, que es terrible. Es terrible. Tratar de imaginar lo que sufrió Claro. Jesús. Sí. No, pues una comunión más cercana, ¿verdad? Una comunión. Hablando de su divinidad, como Ujú. Padre e Hijo, él dice que son uno solo. ¿Hubo esa separación? Bueno, ahí es donde tenemos que distinguir cuidadosamente, hermana. Y hemos hablado un poquito de esto en clases anteriores, ¿verdad? En la unidad de la persona de Jesucristo hay dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza humana es la naturaleza que es capaz de sufrir. Y entonces todo el sufrimiento se experimenta de acuerdo a la naturaleza humana. Pero el ser humano siente la separación con Dios, ¿no? El ser humano siente el reproche, el ser humano siente los clavos, el ser humano siente todo eso. Pero sería más exacto decir que la persona siente eso por medio de la naturaleza humana, cuerpo y alma, ¿no? Y entonces es verdaderamente Jesucristo quien lo siente. Y por eso su naturaleza divina da un valor infinito a lo que Él está experimentando, porque es el sufrimiento de alguien que verdaderamente es Dios, aunque es la naturaleza humana lo que da el camino para que se experimente el sufrimiento. Pero hasta ahí, hermana, o sea, sin esa unión personal, pues Dios el Hijo nunca hubiera experimentado ningún sufrimiento. Y entonces al encarnarse, al adoptar, al tomar en unión con sí mismo una naturaleza humana, ya se hace capaz de sufrir. No de acuerdo a la naturaleza divina, pero sí en su persona se hace capaz de sufrir. O sea que es algo nuevo, se puede decir, para él, ¿verdad? Y entonces llega con todo el golpe de lo inesperado. No estamos acostumbrados. Bueno, una vez que nos hemos acostumbrado al dolor, al sufrimiento, pues más o menos sabemos cómo resistir un poquito, aunque todavía se puede subir, ¿verdad? Yo Un no lado que sé ya no resistimos. si yo soy bien bruta, pero le voy a decir, honestamente, como dicen los gabachos, yo trato de buscar a Dios a veces sin entender nada, porque yo casi todo esto lo veo como una película. Claro. Yo en mi mente finita no entiendo nada. Yo tengo un hábito que aprendí de leer la Biblia y la leo, a veces sin entender nada. Dios es su misericordia que me hace caminar, porque yo a veces oigo todas esas cosas como una película. Claro. En mi mente finita no puedo entender.
nada. Pero sí pasa eso, o sea, no nada más usted lo experimenta, Ajá. hermano, o sea, Pues mire la pregunta que está claro, haciendo. y claro, cuando uno, especialmente en este tema, ¿verdad? De entender el sufrimiento de Entender Cristo, todo eso, dice uno. realmente está más allá, ¿verdad? O sea, Claro. tienes, como dijiste, tienes que hacer esa distinción, pero al mismo tiempo, bueno, yo me pregunto, como mero humano no hubiera soportado la ira de Dios. Bueno, es correcto, ¿verdad? Y por eso en Hebreos 9:14 dice que por el Espíritu se ofreció a Dios, ¿verdad? O sea, toda la vida humana de Cristo la vivió en el poder del Espíritu Santo. Y hasta su sacrificio, el sacrificio de su muerte, como un ser humano, porque es Dios, pero también es ser humano al mismo tiempo, ¿cómo Él puede hacerlo? No es por algún apoyo secreto de su divinidad, ¿verdad? Es por la operación del Espíritu Santo. O sea, Él vive una vida verdaderamente humana porque el Espíritu Santo ayuda a muchos humanos. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros también, ¿verdad? Sí, de entender. Sí. Cristo tuvo la ayuda que tenemos nosotros, el Espíritu Santo. Y en cuanto a eso de soportar, pues sí, o sea, por estar unido a la divinidad, no puede dejar de existir, no puede simplemente desaparecer bajo la ira de Dios, sino que sigue ahí, pero eso también significa que sigue ahí experimentándolo, ¿no? o sea, en un sentido, si la ira de Dios cae, sería un alivio desaparecer de la existencia, ¿verdad? Pero eso no fue lo sucedido en el caso de Cristo, ¿verdad? Por esa firmeza, esa fuerza que tiene, ¿verdad? Bueno, en Isaías 53, ¿verdad? Que describe el sufrimiento, los últimos versículos, no recuerdo exactamente, ¿verdad? Como dice, pero dice, puesto el gozo delante de él, lo que iba, el fruto de su sufrimiento, ¿verdad? Dice, soportó todo eso. No recuerdo exactamente cómo dice, ¿verdad? Por el gozo puesto delante. Bueno, eso es en Hebreos, ¿verdad? O en Isaías 53, que verá del De fruto su sufrimiento. y será satisfecho, ¿verdad? Sí. Bueno, y es cierto, ¿verdad? Cristo tiene en mente que vale la pena hacer esto que está haciendo, pero eso no implica que sea algo fácil, ¿verdad? Y entonces vemos que este sufrimiento intensifica hasta que llega a un punto, y ese punto máximo ya es un punto que nosotros no entendemos, ¿verdad? Solamente podemos decir, bueno, no sería posible ir más allá en el sufrimiento de lo que hizo Cristo. Bueno, eso lo hace obviamente para nosotros, a nuestro favor. Y cuando dice que Él cargó, o sea, la imagen es de un gran pesar, ¿verdad? Algo enorme que Él tiene que levantar y cargar sobre sus propios hombros, ¿no? Algo que nosotros no podíamos ni siquiera mover ni empujar, y Él lo levanta, lo lleva, lo sostiene, y gracias a Dios lo agota. Eso es. O sea, el hecho que haya sufrido ya es casi impensable, ¿verdad? Pero que sufrió la ira de Dios y lo agotó, lo acabó, lo terminó. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Pero en realidad no entendemos, es difícil explicar cómo puede funcionar eso, ¿verdad? Pero el sacrificio de valor infinito apacigua la ira justa, santa e infinita de Dios. Infinito tiene que responder a infinito, ¿verdad? Es más o menos lo que podemos decir. Pero ya ahí sí hay un gran misterio. ¿Quién puede estar con Cristo y decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién puede entender lo que le costó decir eso? Va más El allá. apóstol Pablo, ¿verdad? Dice en una de sus cartas, todos me abandonaron, Ujú. pero estaba con Cristo. Sí, pero sí, y de hecho él dice, ¿verdad? Sí. Pero el Señor estuvo conmigo. Pero Cristo no pudo decir eso. Entonces fue un sufrimiento más profundo aún. Bueno, Es hermanos. como en Cristo Dios vio nuestras vidas. Correcto.
y en nosotros ve la vida de Cristo. Correcto. Voluntariamente se separó él de Dios para poder ayudarnos. Correcto, sí. Él recibe el rechazo, la maldición de nosotros, ¿verdad? Y nosotros recibimos la bienvenida y la aprobación que Él merece. Ah, no lo entendí. Es un intercambio maravilloso. Bueno, esa es la palabra, ¿verdad? Intercambio. Cristo toma nuestro lugar para darnos su lugar. Es de duro Él. entender las cosas de Dios que uno no se puede imaginar, Mm. pero es hermoso entender que Dios a Cristo pagó por mí y ahora su justicia. Y es una de las ventajas del catecismo, ¿verdad? Que resume lo que dice la Biblia en varias partes para que podamos fijarnos en un tema, ¿verdad? Y no en todos los temas que tocan todos los versículos, porque a veces nos distraemos con lo diferente que sale, ¿verdad? Pero si confesamos que padeció bajo Poncio Pilato y si reconocemos que ese sufrimiento es sumamente, inexplicablemente profundo, pues ya hemos, por lo menos no hemos dicho una mentira, ¿verdad? No hemos sondeado la verdad, pero no hemos confesado algo incorrecto, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Qué gran don, qué maravilla que Él haya entrado en este mundo para vivir como uno de nosotros, para experimentar lo que nos correspondía, para sufrir en nuestro lugar. Señor, reconocemos que la angustia profunda que produce ese grito, Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que nosotros no podemos ni siquiera imaginar lo que hubiera sido. Te damos gracias que no lo hemos experimentado y que por tu misericordia nunca lo vamos a experimentar. Que la pasión, la muerte, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo nos fortalece para aguantar nuestros sufrimientos mucho más pequeños y menores de lo que sufrió Él, y que constriña nuestro corazón a servirlo siempre, pues Él no se negó a morir por nosotros, que entonces nosotros vivamos para Él. En su nombre lo pedimos. Amén.